pero con una característica. No simplemente es levantar altares de oración, sino que los altares tienen que tener un olor fragante, ¿verdad? Y nos hizo ver cómo la vida de cada uno de nosotros despide un olor delante de Dios que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro estilo de vida. Y yo quiero agregar una cualidad o característica más que debe existir en nuestro corazón para que nuestra oración sea eficaz. ¿Por qué hablar de la oración en un encuentro de jóvenes y señoritas? Escúchame, no sé si te has dado cuenta que Dios no se mueve. Escucha bien lo que voy a decir. Dios no se mueve por la necesidad de la gente. La necesidad suena un poco fuerte, pero la necesidad de la gente no mueve a Dios. Y mira que cuando hablamos de la necesidad, estamos hablando de situaciones realmente duras, difíciles, tristes, dolorosas. Pero yo veo en diferentes partes de la Biblia que nunca fue la necesidad que movió a Dios, sino fue el clamor, fue la intercesión, fue la oración. No hay circunstancia difícil para que Dios la cambie. Pero para que Dios cambie las circunstancias difíciles, alguien se lo tiene que pedir. Te pongo dos ejemplos rápidos. El primero en Éxodo. ¿Se acuerdan ustedes que el pueblo de Israel estaba en cautiverio por Egipto y eran torturados? Y la Biblia dice, no quería ir a los versos, pero es un poco más fuerte las frases que utiliza el escritor en el capítulo 2 de Éxodo. En el verso, si no me equivoco, es el 23. Éxodo 2:23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y la siguiente frase dice: y clamaron. Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios que dice el gemido de ellos. ¿Y qué sucedió con la oración? Pues refrescaron la memoria de Dios, y dice, y se acordó de su pacto, de sus promesas, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y el capítulo 3 es todo el tema del llamado de Dios a Moisés. Tú y yo tenemos que tener una carga por nuestro país, por nuestra ciudad, por lo que está viviendo este país. Anoche hablábamos de la pasión por Dios reflejada en una pasión por la gente. Tenemos que tener un dolor, una carga, una sensibilidad a la necesidad de Monterrey, de los jóvenes, de las señoritas, de los adolescentes. Tenemos que tener una preocupación y una carga por la condición de nuestra nación, en el sentido de una carga y preocupación, pero con una mirada de fe, en el sentido de que nuestro Dios puede cambiar la condición de este país, pero requiere de gente que se lo pida. Y tiene que preocuparnos a ti y a mí, porque aquí vivimos. Seas o no seas mexicano, aquí vives. Y la Biblia dice en Jeremías: a donde quiera, a la ciudad donde yo te lleve, clamarás, rogarás por la paz de esa ciudad. No dice de la tuya, dice de esa ciudad, porque en su paz tú tendrás paz. Entonces, yo sí quiero, aquí tengo dos, mija, muchas gracias. Yo creo con estos la hago. Hasta café tengo. ¿Les gusta el café? Está bueno. Está más bueno que Starbucks. Y ni sé para qué van a Starbucks. Ni piden café. Piden todo menos café.
Ana tenía una necesidad que le dolía, una necesidad que le entristecía, una necesidad que afligía su vida. Era estéril, no podía tener hijos y le dolía porque se burlaban de ella, le dolía porque la criticaban y la murmuraban. Y si tú has leído el primer libro de Samuel, el primer capítulo, la Biblia dice que todos los años Ana subía al templo a adorar. Escucha, subir a adorar no es suficiente, y no estoy hablando en contra de la adoración para nada, porque en mi enseñanza, en lo que yo logro ver a la luz de la palabra de Dios, la oración y la adoración van muy ligadas. Pero escucha, aunque todos los años Ana subía al templo, seguía estéril. Su esterilidad cambió cuando clamó. Entonces necesitamos clamar, orar. Pero te voy a hablar de otro ingrediente. José Luis nos habló de un aroma grato. Yo quiero hablarte de otro ingrediente en la oración. Acompáñame al Evangelio de Juan. Y en el capítulo 14 quiero empezar. Quiero leer el versículo, capítulo 14 de Juan, el verso 12, un verso bien famoso. Dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Di conmigo, un verso que es verdad. No, pero díganlo con ganas, hombre. Un verso que es verdad, pero que no vivimos. Yo no veo ese verso cumplido en nuestros tiempos. Y es peligroso. ¿Sabes qué es bien peligroso? Cuando Dios habla verdades y no se cumplen. ¿Sabes por qué es peligroso? Porque Satanás puede usar eso para minar tu fe en la palabra y hacerte creer que quién sabe si lo que Dios dice es verdad. Y yo te voy a decir algo: lo que Dios dice es verdad. La palabra de Dios es verdad. El evangelio sí tiene el poder de cambiar nuestras vidas. El evangelio sí tiene el poder de guiarnos a principios que tienen el poder y la capacidad de hacer que nuestro Dios se mueva, levantándose con su gran poder para transformar, para bendecir, para cambiar. Cuando tú ves que parte de la palabra de Dios no se está cumpliendo en tu vida, no es porque Dios mienta, es porque algo me está faltando entender a mí de cómo funciona esa verdad. Jesús promete: el que en mí cree, las obras que yo hago él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Imagínate Jesús, miles de personas le seguían, sin flyers, entrada gratis, no había que rentar sonido. ¿Tú te imaginas? O sea, ¿cómo le haría Jesús para que 20,000 gentes oyeran y no acabara afónico como yo, con todo el micrófono? Ahora imagínate qué había en Jesús que hacía que las multitudes se les olvidara hasta comer por 3 días. Si aquí yo me paso 5 minutos, todos ya estamos así como: ay, bueno, que se calle este cuate. Ahora imagínate estar con Jesús. O sea, ¿qué había en este hombre que hacía que multitudes, incluyendo niños, estuvieran ahí por 3 días oyéndolo predicar y no tuvieran ni ganas de ir a comer? ¿Quién ofrecía la comida? ¿No era el mismo?
No era el mismo que decía, ay, Pedro, ya van 3 días y no sé si es que miraba el rostro de la gente y ya los veía así como que no sé en qué se basaba su oferta. Pero de repente le decía a Pedro, pues ya denles de comer porque ya van 3 días que están aquí y no quiero enviarlos sin comer. Pero puedes imaginar qué había en él para que la gente quisiera estar ahí al aire libre, sin clima, sin techo, sin sillas, 20,000 gentes. Y nos dice en este verso, ustedes harán cosas mayores que yo. O sea, nosotros debiéramos estar haciendo cosas más gruesas que esas. ¿Cuántos de ustedes así, la neta del planeta, anhelan hacer y ver cosas mayores que las que Jesús vio e hizo? Entonces a ese grupo que de veras quiere ver, es al grupo que yo le quiero hablar. Los demás puedes dormirte. Nomás vete a las sillas de allá atrás o las de arriba están más cómodas. No sé si los edecanes nos den chance que te acuestes allá arriba para que no molestes al que está a tu lado que sí quiere oír. Porque ya me dijo mi amigo Peñalosa que ayer mientras yo predicaba, los que estaban sentados por ahí estaban mandándose mensajitos. Hijos de mi vida, de veras con ustedes. Entonces, ¿por qué no vemos el cumplimiento de este verso? Cosas mayores, porque yo voy al Padre. Verso 13, está relacionado con la oración. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Las cosas mayores están relacionadas con la oración, y una oración eficaz está relacionada con una vida santa, porque si no vivo una vida santa, mi oración no tiene poder. Pero hay un ingrediente más, escúchame muy bien. Tu oración y mi oración jamás será una oración poderosa, eficaz, que transforma y que trastorna y que desata lo grande de Dios, mientras tú y yo no tengamos una sana revelación y relación con el Padre. ¿Me escuchaste? Un ingrediente más en el tema de la oración es qué tan sana, qué tan real es tu relación y tu revelación del Padre. Cuando los discípulos veían que Jesús pasaba tiempo orando, ellos fueron entendiendo que todo el poder que fluía de Jesús, fueron entendiendo que toda la gracia que fluía cuando Él predicaba, y que tenía la habilidad de establecer un ambiente donde quiera que Él se paraba, que a la gente le gustaba estar ahí a pesar de las incomodidades. Hoy en día, ¿sabes? Hicieron una estadística en Estados Unidos. ¿Por qué gente no se queda en una iglesia? Sacaron 10 razones. ¿Por qué gente no se queda en una iglesia? ¿Cuál crees que es la número 1? No manches. ¿Cuál crees que es la número 1? No hay clima. Esa es como la 7. Esa es como la 9. La alabanza, el aburrimiento. Ahí te va la número 1 para que no perdamos tiempo. Los baños. O sea, ni siquiera es el mensaje. O sea, aunque si alguien hubiera dicho, me aburre mi pastor, ¿no? Yo lo pondría como punto número 1. Pero el baño. ¿Cuántas? A ver, si sacamos una estadística, cada vez que tú vienes a la iglesia, ¿cuántas veces de las veces que vienes vas al baño? A veces ni vas. Bueno, la mayoría de ustedes son amantes del baño a la hora de la prédica. El punto 2 ya sonó más espiritual. Los salones de los niños.
Pero oye, el uno, los mugres baños. Y ahí tienes al Chris Richard haciendo unos baños de super lujo. De verdad, entras al baño de Vino Nuevo El Paso y no quieres salir del baño. Ahí te quieres quedar. Hasta puedes oír la prédica de Chris en el baño. Hay unas pantallas LCD gigantes allá adentro. Y puedes estar sentado en el trono mirando a Chris Richard. Digo, lástima que ahí no te pueden dar café y donas porque pues es insalubre, pero escúchame, una de las mayores necesidades que tenemos todos los seres humanos es necesitamos entender y conocer lo que significa la verdadera paternidad en nuestras vidas. Y lamentablemente en México ha habido una carencia de padres de una manera terrible. No importa la posición económica y social, ha habido carencia de paternidad. Algunos de nosotros no tuvimos padre, otros de nosotros tuvimos padre, pero parece que no lo tuvimos. Padres ausentes, lejanos, que no existieron, que no estuvieron, que estaban pero no estaban. ¿Por qué te hablo de la paternidad en medio de la oración y en medio del libro de Juan? Escucha los argumentos que tengo. Escúchame. Número uno, Jesús, cuando sus discípulos entendieron que todo lo que sucedía en él y a través de él dependía de la oración, porque vieron que pasaba largo tiempo en las noches, en las mañanas, buscando al Padre, y él mismo declaró: nada de lo que hago lo hago yo por mí mismo, lo hago porque yo veo al Padre que lo hace, y todo lo que el Padre hace yo lo hago. Quiere decir que todo lo que Jesús manifestaba en la tierra dependía 100% de su relación y de su revelación del Padre. Y cuando Jesús les enseñó a orar, la primera oración que les enseñó a orar decía: Padre nuestro. El poder de la oración está basado en la santidad que nos enseñó José Luis, pero está basado en tu revelación y tu relación con el Padre. Y tu revelación y mi revelación con el Padre a veces está dañada y afectada por mi relación que tuve con mi Padre aquí en la tierra. Entonces, el primer argumento que tengo es: cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, la primera frase que les enseñó fue: Padre nuestro. Mi oración jamás será poderosa ni eficaz. Escúchame. Mientras yo no entienda que soy un hijo amado por el Padre, mientras yo no entienda que estoy orando a mi Padre, ¿sabes una de las principales razones por qué la juventud de hoy y los adolescentes de hoy son tan violentos y tan peligrosos? Mira, tristemente, no lo digo en un tono de orgullo, más que porque esta persona de quien te voy a hablar fue salvada por el Señor Jesús y hoy es una nueva criatura. Pero yo tengo un primo que a los 13 años comenzó una vida de delincuencia de tiempo completo.
Él ha estado preso en todos los reclusorios del Distrito Federal, todos. La última sentencia fueron 7 años en Santa Marta, una de las peores cárceles de México. Cuando tú lo ves, él se congrega en la iglesia de Alejandro en México. Cuando tú lo ves, tú piensas que el tipo sigue siendo un malvado porque está tatuado y navajeado y agujerado por todos lados. Una vez fuimos a comprar unas torres para grabar discos y nos querían asaltar, pero yo iba con él y a un amigo que iba conmigo le robaron el dinero de las torres estas. Entonces él se dio cuenta, persiguió al ratero y en una esquina lo tenía ahí tirado y él le tenía el pie encima y ya le había sacado la lana. Y llega la patrulla y en la patrulla no sabe a quién detener. Y hasta que llegamos nosotros le dijimos, no, el bueno es este que está acá. Y él ya no sé por qué te estoy hablando de este primo. ¿Qué estaba yo diciendo antes de él? Ah, ya, gracias. Ese es el punto. Escucha, pues este primo, ahí viene el porqué. Este primo, yo preguntándole cómo estaban la violencia y todo eso, me dice, escúchame, Eliud, nosotros los delincuentes de la generación ya más grande, dice, no le tenemos miedo a los delincuentes de nuestra edad. Le tenemos miedo a los adolescentes. Porque ellos no tienen miedo a nada. ¿Y sabes por qué se ha levantado una generación tan violenta, con profundas raíces de ira? Porque no tienen padres. Porque no han tenido padres. Porque los padres han estado ausentes. Y tú y yo necesitamos esa área en nuestras vidas. Requerimos la paternidad. La requerimos tanto que nuestra oración, la eficacia de nuestra oración depende del primer punto que Jesús enseñó acerca de la oración. Padre nuestro, me identifico con Dios como mi Padre, reconozco, entiendo y vivo una relación y tengo una revelación de Dios como mi Padre. Mientras no entremos como iglesia en una, santidad para ofrecer olor fragante, pero también relación y revelación de mi Padre, mi oración no va a tener poder. Otro argumento que tengo para enseñar lo que te estoy enseñando es, ¿sabes cuántas veces Jesús mencionó la palabra Padre en el Evangelio de Juan? En la versión Reina Valera, 124 veces. En 21 capítulos. Hay un solo capítulo. Ayúdame a sacar la cuenta. En el mismo capítulo 14. Ponme atención. En el versículo 2 dice, en la casa de mí. ¿Sabes? Ahí va la vez que Jesús menciona la palabra Padre. Ahí es la número 68 desde el capítulo 1 de Juan. Pero mira este detalle. En el verso 2 es la número 68. Y en el último verso del capítulo 14, en el verso 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. La segunda vez que menciona la palabra Padre es la vez número 91. ¿Cuántos hay de 68 para 91? 23. ¿Sí? Ni hicieron la cuenta. 23. Escucha, puedes imaginar que en un puro capítulo Jesús usó la palabra Padre 23 veces.
La gente que trata de explicar la Biblia exegéticamente se basa en ciertos principios. Uno de los principios es el principio de la repetición. Cuando algo se repite es porque es muy importante. Imagínate que Jesús repitió la palabra Padre 124 veces. Y la versión en inglés, la King James, la repite 150 veces. ¿Qué quiere decir? Que la manifestación del reino de Dios en la tierra y la manifestación de las cosas mayores a las que Él hizo dependen de que la iglesia entre en una sana, verdadera revelación y relación con el Padre. ¿Qué tanto yo he asimilado y entendido que soy hijo amado por mi Padre? Si fue un área muy lastimada en mi vida, ¿qué tanto ha sido sanada? ¿Y qué tan claro tengo que el Padre me ama y que soy su hijo? Y que yo también puedo orar, Padre nuestro. Escúchame, el destino de Dios en tu vida está detenido hasta que tú entres en una sana relación con el Padre. Te lo voy a repetir. Tu destino y tu propósito profético en esta tierra está detenido hasta que tú y yo no entremos en una sana relación con el Padre. Va más allá de sentarte aquí el domingo. ¿Están de acuerdo? Díganme sí o no. ¿No cobran las palabras aquí o sí? Tu destino profético, los planes de Dios para tu vida y las cosas mayores que Jesús hizo, que espera que nosotros hagamos, dependen de si he entrado en una sana relación, si entiendo, si conozco bien aquí adentro, en mi corazón, no en mi mente, en mi espíritu. Es una realidad que tengo un Padre. Mientras esa área no haga clic en nosotros, no veremos cosas mayores que estas. No veremos manifestado el reino de Dios. Nuestra oración no será poderosa. Di conmigo, Espíritu Santo, ayúdame a conocer a Dios como mi Padre. Espíritu Santo, revélame y méteme en una relación con Dios como mi Padre. Ahora déjame te pongo un ejemplo práctico de lo que te digo en el Antiguo Testamento. Voy a hablarte un poquito de Mefiboset. Yo sé que has escuchado muchas historias de Mefiboset y muchas predicaciones, pero yo quiero tocar un punto muy importante para mí en la vida de él. Vamos al capítulo 9, versículo 1. Todos sabemos que Mefiboset era hijo de Jonatán. Jonatán era hijo del primer rey de Israel, Saúl. Entonces Mefiboset era nieto del primer rey. Y gracias a la profunda amistad que existía entre Jonatán y David, Mefiboset fue llamado al palacio, fue invitado al palacio por David. Gracias a la fuerte relación entre David y Jonatán y a un pacto que hicieron ambos en su amistad. Estoy en 2 de Samuel capítulo 9.
Porque veo que todos están preguntando, ¿qué dijo? ¿Qué capítulo? No, ese no es. Busquen, dale la vuelta. Ay, de veras, parecen no sé qué ustedes, ¿eh? Segunda de Samuel, capítulo 9. Ahí está la historia. Verso 1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniera a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Verso 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y Mefiboset respondió: aquí está tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré, di conmigo, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Escúchame, muchas veces se predica y se enseña de todos los beneficios que el reino y que el evangelio tiene para nosotros, y hasta tenemos por ahí predicaciones sobre la prosperidad, y créeme que yo creo genuinamente que Dios bendice aún en el área económica. Pero escucha lo que te voy a decir: el nivel más miserable y el nivel más pobre de la vida en el reino de Dios y de la vida en el evangelio es el nivel donde tú y yo recibimos los beneficios del reino. Escucha, el hecho que Dios bendiga tu vida económicamente y te prospere y te haga millonario y dueño de grandes empresas es el nivel más miserable y básico y bajo de los beneficios del reino de Dios. Aunque se predique como la mamá de Tarzán el día de hoy. No sé si me expliqué. Dígame sí o no. O sea, cuando tú escuches un predicador que te hable de que Dios te quiere bendecir económicamente, escúchame, te está hablando de kindergarten. Te está hablando de no, ¿qué es antes de kinder? Maternal. Te están dando tu bibi. Ay, Dios lo quiere hacer millonario. Cuando te prediquen eso, dile: enséñame algo más. Te lo repito, es el nivel de maternal. Dios bendice, sí. David le dice a Mefiboset: te voy a devolver. Y entonces ahí tienes predicadores: oh, Dios cuando te llama a la mesa, aleluya. ¿Por qué te ríes tanto? ¿Tú predicas así o qué onda? Y hasta los que tocan el chofar, cuando los predicadores esos se avientan esas mafufadas, ahí se paran. Tú no, los otros. ¿Cómo te llamas? ¿Le vas a la América? Qué bueno, compadre. Entonces, escucha, amado. Cuando David le dice: te devolveré las tierras, le está hablando del evangelio. Oh, es que Dios nos ha prosperado, aleluya. Compadre, ese es lo más simple. Piénsalo. Las calles de oro de papi, las puertas son de diamante, la chapa.
sea, nos emocionamos por unos cuantos pesos, pero escúchame, el tema económico en la Biblia es kindergarten. Entonces, a ti no te cae el tema de diezmar, imagínate cómo estás. Estás frito. Pues no me voy a tardar ya más ahí. Entonces le dice: te devolveré las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. El 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? La autoestima de este cuate, imagínate cómo estaba, que ni siquiera se creía un perro vivo. O sea, tan siquiera que se crea perro, pero aunque sea vivo. Ni vivo, perro muerto. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos, tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, repite la segunda vez, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Versículo 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, tercera vez comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Di conmigo: hijos. Verso 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Esa es otra onda que me saca de onda de Mefiboset. O sea, Mefiboset a los 4 años se cayó. Alguien lo tiró y quedó paralítico. Y cuando tiene un hijo, le pone Micaía. ¿Por qué no le puso mi levantaba? ¿Por qué le pone Micaía? O sea, imagínate, cada vez que le hablaba, se acordaba que se pasó este cuate. Micaía. Ay, no. ¿Dónde voy? ¿Qué versículo? Que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre la cuarta vez a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Escúchame, ¿sabías tú que el nombre real de Mefiboset no era Mefiboset? Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 34. ¿Sabías que él no se llamaba Mefiboset? ¿Sabías que en la historia, en el transcurso de su vida, alguien le cambió el nombre? 8:34 de Primera de Crónicas. Hijo de Jonatán fue Merib Baal. Y Merib Baal engendró a Micaía. ¿Cuál era el nombre de Mefiboset? No Mefiboset. Ahora escucha lo que te voy a decir. En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, los nombres que ponían a las personas les identificaban con su destino. El padre de Mefiboset era un hombre que amaba y temía a Dios. Era un hombre que conservó la cordura espiritual y su corazón por Dios mejor que su propio padre Saúl. Y cuando Jonatán tuvo en sus manos a su hijo, él no le puso Mefiboset, él le puso, ¿cómo dice? Merib Baal. Escuche esto. En ese tiempo el culto a Baal empezaba a agarrar fuerza. ¿Y sabe lo que significa Merib Baal? Escuche esto: el exterminador de ídolos. O sea, imagínate el destino
que el padre está poniendo en las manos de su hijo. Le está diciendo: hijo, en el tiempo en que tú estás naciendo hay una terrible apostasía. La gente, el pueblo nuestro, el pueblo de Israel, está dejando a su Dios y lo está cambiando por Baal. Pero tu nacimiento marcará un parteaguas en la vida espiritual de mi nación. Tú serás un instrumento a través del cual Dios hará volver el corazón de Israel en pos de él. Imagínate qué grueso. Naciste para derribar, romper los altares de alabanza y adoración idolátrica de mi pueblo. Y tú vas a hacer que el pueblo alabe y adore y busque y sirva al único Dios verdadero. Y a la señora que le ayudaba a cuidarlo se le cayó de las manos cuando él tenía 4 años de edad. Fue un golpe tal que quedó paralítico. Y su destino quedó truncado porque su abuelo y su padre murieron en la batalla. Lo tuvieron que llevar a esconder en un pueblecito, a vivir de arrimado en una miseria total. Imagínate un niño que en los primeros años de su vida vivió en el palacio. Que todos sabemos su destino sería glorioso. Lamentablemente su destino fue truncado. Pero aquí es donde entra el punto del que vengo hablando. Escúchame, tu destino jamás se cumplirá mientras no restaures tu relación y tu identificación con Dios como tu Padre y tú como su Hijo amado. Cuando David intentó restaurar el destino profético de Merib Baal, lo primero que hizo fue llevarlo al palacio y sentarlo a la mesa. 4 veces repite la frase: él se sentará a mi mesa. Y en la tercera vez la frase dice: se sentará a mi mesa como uno de mis hijos. Mientras yo no recupere mi identidad de hijo amado por mi Padre, mi destino profético, las grandes cosas mayores que las que Jesús hizo, el poder de mi oración, están en la congeladora. No lo veré, no se manifestará. O sea, ¿qué tan sano estoy en el tema de la paternidad? ¿Qué tan claro es para mí entender que el Padre es mi Padre y que el Padre me ama y que soy su hijo? ¿Qué tan claro es para mí que puedo acercarme confiadamente al trono del Padre porque es mi Padre? Todo tu destino, tu matrimonio, el desarrollo de tus hijos dependen de esa verdad. Entiéndelo. 124 veces Jesús habló del Padre en 21 capítulos. Fue la palabra que más usó. ¿Sabes cuál fue la siguiente? Reino. Fue la segunda palabra más usada por Jesús. Reino. Ahora escucha la respuesta. Quiero que veas la respuesta de una persona que es sanada, que se le revela claramente la paternidad de Dios. Quiero que veas el estilo de vida cristiana. Quiero que veas la entrega, la consagración. Quiero que veas cómo vive uno que ha entendido que es hijo del Padre. Di conmigo, ¿cómo vive uno que entiende que es hijo? Volvemos a 2 de Samuel.
Pero ahora nos brincamos hasta el capítulo 17. ¿Me puede ayudar alguien con los instrumentos? Bajito, porfa. Segunda de Samuel. Entonces entiéndelo, amado. David lo llevó al palacio porque quería restaurar ¿qué? El área de la paternidad en el corazón de Meribal. ¿Está claro? Y escúchame, de una vez te lo doy. Escúchame. Solo hay un lugar donde se restaura la paternidad. ¿Cuántos lugares hay? La mesa del rey. No hay otro. La mesa del rey es tú y él a solas. La mesa del rey es su presencia y su palabra. ¿Sientes que esa área está afectada en tu vida? Tienes que arreglarla. Tiene que venir sobre ti un espíritu de sabiduría y revelaciones a través del cual puedas entender que el Padre es tu Padre. A mí no me fue muy bien en esa área. Cuando yo tenía 14, 15 años, yo quería matar a mi papá. Era puro bocón, no lo quería hacer de verdad, ni tenía el valor de hacerlo, pero lo decía todo el tiempo. Y estaba lleno de odio hacia ese hombre. La primera vez que yo vine a una congregación cristiana, yo era católico, bien católico. Mi abuelita era la catequista de la iglesia. En mi juventud y adolescencia me hice un borracho fornicario de los buenos. Y como dijo un amigo mío, y lo aclaro, bien pecador, pero bien hombrecito. Escucha, aunque era de lo peor, todos los domingos estaba yo en la misa de 6. Bien borracho, pero en misa de 6. Todos los días. Yo no me dormía sin leer la novena San Judas Tadeo. O sea, yo era católico. Sin Dios, sin Cristo, sin una revelación y sin una relación, pero católico. La primera vez que me invitan a una iglesia, me senté en la segunda fila, como tercer, cuarta silla, en la zona central. Comenzaron a cantar una canción que hablaba del amor de Dios. Una de las frases decía: cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, tan grande amor que es imposible de entender que me amara a mí siendo lo que soy. Esa frase, que me amara a mí siendo lo que soy. Cuando la cantaron y la cantaron y la cantaron, de repente yo estaba llore y llore con mis manos levantadas. Como que me hizo clic el Espíritu de Dios en mi interior, ayudándome a entender un poquito que el Padre me amaba realmente. Cuando terminó la reunión, acababa de salir. En mi tiempo de conversión no había Hillsong, ni United, ni Delirious, no. En mi tiempo de conversión los más chidos eran Luis Mellado y Miguel Casina, y esos eran los pop. Cuando termina la reunión, acababa de salir el cassette, porque ni disco. Yo sí puedo decir el cassette. José Luis tiene que decir algo así como La Roca o no sé qué era lo que se usaba en su época. Pero a mí todavía me tocó. Ya me voy. A mí todavía me tocó cassette. El cassette se llamaba Abba Padre. Alguien en la salida de la iglesia, yo salí, y en la puerta alguien se me acerca y me dice: mira, quiero regalarte este cassette. Y cuando veo la portada decía Abba Padre. Yo le dije: ¿pero qué significa? Y me explicó un poco que Abba era algo así como el balbuceo de los niños chiquitos que trataban de decir papito. Y yo empecé a llorar ahí en la puerta.
La primera cosa que me pegó cuando yo vine a Cristo fue entender un poquito que aunque mi padre y mi madre en la tierra no supieron, porque nadie les enseñó, no los estoy culpando. Que aunque mi padre y mi madre no me supieron amar, existía el amor del Padre. Y eso fue lo que marcó mi vida y revolucionó mi vida. Yo llegué a la congregación con un montón de pecados, adicciones, mentalidad. Era horrible. Escucha, mis amigos me decían el abuelo porque tenía yo 13 años y estaba bien amargado. Nadie me tuvo que decir, deja de fumar, deja de tomar. Nadie me lo dijo. Ese primer día que vine, cuando me salí allá afuera, prendí mi cigarro. Y nadie en nuestra congregación llegó y me dijo, aquí no fumamos, tienes que apagar tu cigarro. Pero algo sucedió en mi interior cuando me encontré con el Padre. ¿Cómo es la vida de uno que entiende? Y que conoce a Dios como su Padre. Capítulo 19 de Segunda de Samuel, 10 capítulos después. En el entre el capítulo 9 y el 19 han pasado unas historias muy tristes. En el 9 Mefiboset se relaciona con David como su padre. Pero del 9 en adelante comienzan a suceder unas tragedias terribles. Una de las más tristes es que uno de los propios hijos de David comienza a perseguirlo para matarlo, Absalón. Y David sale huyendo del reino y su propio hijo lo viene persiguiendo. Pero escucha bien, el día que David va a salir del reino, perseguido por su hijo, se nos lee esta historia. Escucha, verso 24. ¿Lo tienes? Segunda de Samuel 19, 24. También Mefiboset vuelve al escenario después de 10 capítulos en que no se habla de él. David huyó de Absalón y David regresa. Di conmigo, David volvió. Y Mefiboset va a recibirlo cuando David vuelve. Y mira lo que se dicen. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Di conmigo, recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que el rey volvió. Di conmigo, desde que se fue hasta que regresó. ¿Sabes a qué se parece eso? A Jesús. Jesús se fue, pero Jesús volverá. Y el estilo de vida de uno que se encontró con una revelación clara y profunda, verdadera, auténtica del Padre y de su paternidad. Escúchame, amado. Fíjate cómo vivió Mefiboset en el tiempo en que David se fue y hasta que David vuelve. Dice que no se lavó, no se bañó, no se cortó su barba, no se lavó los pies. ¿De qué te habla eso? Bueno, a lo mejor que era medio cochino, pero no es el tema. ¿De qué te habla? De que no tenía puesta su atención en su persona.
toda su atención y toda su razón de vivir era esperar la venida del rey. ¿Sabes por qué a tu generación le cuesta trabajo? ¿O sabes por qué a mí o a cualquier creyente nos cuesta trabajo despojarnos de nosotros mismos y dejar de poner tanta atención en nuestra vida y estilo de vida? Porque no hemos tenido una revelación del amor del Padre. Cuando el cristianismo vive enfocado en mí, en mi atención, en mi cuidado, es que no hemos tenido una revelación del amor del Padre. Cuando el amor del Padre es revelado en mi interior, cuando voy creciendo en mi experiencia y revelación del amor del Padre, como dice Efesios capítulo 3, en su anchura, longitud, altura, profundidad, cuando esta revelación va en aumento del amor del Padre a mí, yo soy un hijo amado por el Padre, tengo un Padre. Cuando esta revelación va creciendo, mi corazón responde sin que le pidan nada. Anoche platicábamos poquito con Rodolfo de cómo Abraham parece que no fue enseñado a diezmar, pero de alguna manera él lo entendió. No hubo un pastor que se sentó enfrente de él y le dijo: es que tienes que diezmar. Pero de alguna manera él lo entendió y lo hizo. Una persona que tiene un encuentro con el amor del Padre, no lo tienes que forzar a hacer nada, Él lo hace. Nadie me dijo que después de encontrarme con el Padre ya no tenía que masturbarme. Cuando lo intenté hacer después de encontrarme con el Padre, no podía, y dentro de mí había una convicción que me decía: ya no lo debes hacer. Cuando me tienen que decir y me tienen que empujar y me tienen que, perdona la expresión, pero arrear para ser apasionado, para ser obediente, para servir, para ir más allá de donde estoy, para adorar con mayor anhelo y pasión, para buscar el bien de mi ciudad con una mayor responsabilidad y carga en mi corazón. Cuando me tienen que empujar a hacer los deberes normales de la vida cristiana, es que algo no ha funcionado bien en mi corazón en el tema de mi revelación del amor del Padre por mí. Porque el nivel de mi pasión por Dios depende de cuánto he entendido que Él me ama a mí. Porque no le amamos nosotros al primero, sino que Él nos amó primero. Y porque Él nos amó, nosotros ahora le queremos amar a Él. Y queremos dar todo lo que tenemos y todo lo que somos por Él y por su reino. Porque estamos llenos de gratitud, porque nos amó. Mefiboset no tenía cuidado de su persona, porque su corazón ardía en la espera del retorno del rey. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, di conmigo, a recibir al rey. El rey le dijo a Mefiboset: mira qué pregunta, ¿por qué no fuiste conmigo? Y Mefiboset respondió: rey, señor mío, mi siervo me engañó. Yo sí quería ir contigo, pero mi siervo me engañó. Pues tu siervo le había dicho: prepárame el asno y montaré en él e iré al rey, porque acuérdate que soy paralítico. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mí, de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. Amados, joven, señorita, si esa frase no te ha llegado a tu corazón,
Por eso tu cristianismo es tan mediocre y superficial. ¿Sabes por qué nos debemos totalmente a Él? Porque éramos dignos de muerte. Y en vez de darnos muerte, nos sentaron a la mesa y nos dijeron: mira, merecías la muerte, ¿ah? Pero te he amado. Algunos vivimos un cristianismo como si mereciéramos que Dios nos amara, como si es la obligación de Dios. Hemos sido malcriados por nuestros padres, que nos han dado todo, y creemos que Dios debe ser igual, y perdemos el sentido de la gratitud. Tú y yo merecíamos muerte. Y nos dijeron: ven, siéntate a mi mesa. Cuando entiendes ese amor, das todo sin que nadie te lo pida. Yo me acuerdo mis primeros días en la iglesia. Había un congreso de jóvenes. El pastor quiso adornar el auditorio con unas pancartas y se ocupaban unos palos de madera y nadie quería ir a comprarlos y nadie quería lijarlos. Cuando el pastor me habló a mí, me dijo: oye, Eliud, ven, ¿tú pudieras ir a comprar los palos y lijarlos? Oye, me puse a llorar. Yo le dije: pastor, ¿estás seguro que quiere que yo haga eso? Me sentía tan honrado de que me consideraran para servir al rey en ese detalle. Sentía: es un privilegio que me pongan a mí a lijar esos palos. ¿Tú crees que lo picudo está acá en la plataforma? Cuando uno está sentado allá afuera, le dice allá en la silla, dice: úsame, Señor, por favor. Y cuando te está usando, dices: ay, Señor, siéntame, por favor. Quisiera estar con mi esposa y con mis hijos. ¿Tú crees que lo maravilloso está acá? Lo maravilloso está en la mesa con papá. Ahí está lo mejor de toda la historia. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con él, con tu Biblia, con un café? Y platicaste con él. Y su presencia llegó ahí donde tú estabas. Y luego comenzaste a leer este libro tan hermoso y oíste su voz aquí. Wow. Eso es lo más padre que hay. Porque la casa de mi padre era digna de muerte delante de Jesús, delante de mi Señor. Pero tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa como un hijo. ¿Qué pregunta la siguiente? ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Mira estos, los del evangelio de la prosperidad, aquí aparecen otra vez. ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba se dividan las tierras. 30. Y Mefiboset dijo al rey: dale todas las tierras a Siba, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Qué me importan las tierras? Wow.
kindergarten si estás buscando la lana. Posgrado, diplomado, maestría, si estás dando todo, solo por amor. Amado Espíritu Santo, yo te pido que venga una revelación a nosotros del Padre. Amado Padre, concédenos la gracia de sentarnos a la mesa. Oro por cada joven y señorita que está aquí en esta hora, Señor, y pido en el nombre de Jesús, enciende la chispa otra vez de la amistad, de la intimidad, de la comunión, y llévanos a la mesa otra vez, donde podamos ver al Padre. Y donde podamos oír la revelación más gloriosa que existe. Hijo, te amo. Wow. Esas palabras cambian al peor en el más consagrado. Ponte de pie y levanta tus manos y dile: Padre, ayúdame a entrar en una relación. Sáname. Eres una persona muy afectada en el área de la paternidad. Dile al Señor: sáname, ayúdame a perdonar a mi padre. Y dame el amor que mi padre o mi madre no supieron o no han sabido darme. Dile con tus palabras. ¿Por qué no puedes hablar con el Padre? ¿No puedes? Dile: siéntame a tu mesa. Padre, pido una revelación profunda de tu paternidad. Pido tus grandes brazos de amor envolviendo cada joven y señorita. Pido que sanes al interior del corazón. Pido que arranques las raíces de rechazo. Padre, revélate en medio nuestro. Tú sabes que una revelación tuya de tu paternidad hará que nunca más seamos iguales y que vivamos el resto de nuestras vidas desgastando nuestro ser por amor a ti y a tu reino. Oh, amado Padre, dile, papito, dile: Padre, unos segundos. Yo sé que es tarde, yo sé que debimos de salir ya. Tiene que ser una relación sana, real. Entre el Padre y nosotros. Gracias, Señor, porque tú defines nuestra identidad, tú viertes tu amor, tú defines tu paternidad conforme a tu palabra y nos afirmas
con tu amor, Señor. A ti sea la gloria y la honra. No dejes que el enemigo venga y robe esta verdad, esta verdad profunda y certera y cimiento inconmovible de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si gustas tomar tu lugar, le damos gracias a Eliud de verdad por venir y estar con nosotros y compartir. Y vamos a tener ahorita lo que es el tiempo de comida, pero te quiero decir, a las 4:30 empezamos los talleres, y el primer taller, el primer tiempo de talleres va a estar aquí la pastora Adriana Garza, sí, declaraciones proféticas de esta generación y para esta generación. Y ella va a estar aquí en el auditorio principal, y a mí me va a tocar el auditorio del Instituto Epicentro, y el taller de allá va a ser sexualidad definida conforme a la palabra. Y segundo taller, sí, va a estar el pastor Rodolfo Garza, va a estar aquí, y es la visión celestial. La visión celestial va a estar el pastor Rodolfo Garza, y el pastor Abimael Rodríguez va a estar en el auditorio del Instituto Epicentro. Es impactando tu entorno a través de grupos de casas. Él ha empezado iglesias desde sus grupos de casas. Si hay alguien que dice, yo quiero empezar un grupo de casa, no sé cómo empezar un grupo de casa, ese es el taller para ti. Impactando tu entorno a través de grupos de casa, ¿verdad? Y cómo esos se pueden convertir en grupos, iglesias y más cosas, ¿verdad? Entonces empezamos a las 4:30, empezamos los talleres. Si te recomendamos que no salgas de aquí para no distraerte, aquí hemos preparado unas ricas hamburguesas para ti, y en lo que te podamos servir, todos los que traigan camisa blanca con su gafete, estamos para servirte. Nos vemos a las 4:30. Dios te bendiga. No te desenfoques.